Era mi primer día en la nueva oficina, y la ansiedad me acompañaba como una sombra. Había dejado atrás años de experiencia en un trabajo anterior, pero la incertidumbre de empezar de nuevo me hacía sentir fuera de lugar. La modernidad del edificio contrastaba con las estrechas calles de Sevilla, que había recorrido tantas veces. Los ruidos del tráfico y el bullicio de la ciudad parecían estar muy lejos, mientras yo trataba de orientarme entre escritorios y pantallas. Al entrar en la oficina, el aire fresco y artificial me envolvió. Las paredes estaban decoradas con colores neutros que no hacían más que acentuar mi nerviosismo. Miré a mi alrededor, observando a mis nuevos compañeros. Algunos parecían concentrados en sus tareas, otros intercambiaban sonrisas y risas. Me sentía como una extraña en un mundo donde todos parecían conocerse. Mi supervisor apareció de repente con una sonrisa amable que iluminó su rostro. Era un hombre mayor con canas en las sienes y una actitud accesible que me sorprendió. A pesar de ser mi jefe, su forma de hablar era cálida y directa. Me presentó a algunos compañeros y me mostró mi espacio de trabajo. Mientras hablaba, noté cómo sus ojos se detenían en mí más de lo habitual, no pude evitar sentir un ligero rubor. La mañana transcurrió entre tareas administrativas y correos electrónicos. La rutina era monótona, pero había algo en la forma en que él se movía por la oficina que capturaba mi atención. Cada vez que pasaba cerca, el aire parecía volverse más denso, como si una corriente eléctrica nos rodeara a ambos. Intenté concentrarme en mis responsabilidades, pero mis pensamientos eran interrumpidos por esa atracción inesperada. Cuando llegó la hora del almuerzo, decidí salir a tomar algo en un bar cercano. Sevilla ofrecía una variedad increíble de tapas y aromas tentadores, el jamón ibérico era irresistible. Mientras saboreaba una caña fría, traté de despejarme pensando en lo que había dejado atrás, mi antigua vida, mis rutinas establecidas y mi pareja actual. Al regresar a la oficina después del almuerzo, decidí usar el ascensor para subir al 5º piso. Entré sola y presioné el botón correspondiente. Justo antes de que las puertas se cerraran, él apareció corriendo hacia mí. Entró rápidamente y sonrió mientras pulsaba el botón para detenerse en el mismo piso. El ascensor comenzó su ascenso cuando un estruendo repentino detuvo el movimiento abruptamente. Las luces parpadearon antes de apagarse por completo, solo quedamos nosotros dos sumidos en una penumbra inquietante. Parece que estamos atrapados, dijo él con tono calmado. Asentí sin saber qué responder, la situación era incómoda pero también extrañamente emocionante. El silencio se volvió palpable entre nosotros mientras intentábamos evaluar nuestras circunstancias. ¿Tienes señal?, preguntó él tras unos minutos. Negué con la cabeza mientras miraba al panel del ascensor sin esperanza alguna. La sensación claustrofóbica comenzaba a apoderarse de mí, pero había algo más, su cercanía me hacía sentir viva. Supongo que tendremos que esperar, dijo él finalmente. El tiempo parecía detenerse mientras intercambiábamos miradas nerviosas. La tensión crecía con cada segundo, podía sentir cómo nuestros corazones latían al unísono en ese pequeño espacio cerrado. La conversación fluyó entre anécdotas sobre trabajos anteriores y gustos personales, cada palabra parecía acercarnos más uno al otro. Su risa resonó suavemente contra las paredes metálicas del ascensor y yo no podía evitar sonreír también. De repente un clic resonó desde el panel, un pequeño destello iluminó nuestros rostros por un instante antes de volver a quedar sumidos en la oscuridad total nuevamente. ¿Te gustaría hablar sobre algo más?, preguntó él con curiosidad genuina. Lo miré fijamente sin poder articular palabra alguna, ese momento era tan frágil como electrizante. Sin pensarlo dos veces, nuestra mirada se intensificó hasta convertirse casi en un imán invisible que nos atraía irremediablemente. Fue entonces cuando sentí como todo lo demás desaparecía, mis preocupaciones sobre mi relación actual se desvanecieron ante esa conexión instantánea e innegable entre nosotros dos. Un sonido repentino interrumpió nuestra burbuja, el motor del ascensor comenzó a funcionar nuevamente mientras las luces volvían a encenderse poco a poco. En cuestión de segundos estábamos liberados del encierro físico pero no del emocional, ambos sabíamos que nada sería igual después de este encuentro inesperado. Las puertas se abrieron lentamente revelando el bullicio habitual del 5º piso,
Sin embargo, yo estaba atrapada entre lo conocido y lo desconocido. ¿Qué haría ahora? El bullicio del quinto piso me envolvió mientras salía del ascensor. La luz brillante de la oficina me pareció casi deslumbrante, un contraste brusco con la penumbra del espacio cerrado en el que habíamos estado. Mi jefe me miró y en su expresión había una mezcla de sorpresa y complicidad que hacía que mi corazón latiera con fuerza. A medida que caminaba hacia mi escritorio, cada paso se sentía pesado. Intenté concentrarme en los correos electrónicos que debía revisar, pero la mente se me llenaba de imágenes del ascensor. La forma en que su mirada se había posado en mí, el roce accidental de nuestras manos. Era como si el aire mismo hubiera cambiado entre nosotros. ¿Todo bien?, preguntó él, acercándose a mí con una sonrisa que ocultaba más de lo que mostraba. Su voz era suave, pero había un matiz de preocupación. Sí, solo un poco aturdida, respondí, evitando sus ojos. La verdad es que me sentía mucho más que eso, estaba confundida y excitada a partes iguales. La jornada avanzó lentamente. Las horas pasaban y cada vez que él se acercaba a mi escritorio, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Sabía que debía mantener las distancias, pero era difícil ignorar esa atracción palpable entre nosotros. Las miradas furtivas se convirtieron en sonrisas cómplices, y cada pequeño encuentro parecía cargar el ambiente de una tensión inconfundible. Al final del día, mientras recogía mis cosas para irme a casa, lo vi esperándome en la entrada de la oficina. ¿Te gustaría tomar algo? Solo para relajarnos después de un día tan largo, propuso él con esa voz tan familiar. No puedo, respondí casi automáticamente. Tenía una relación a la que no podía traicionar tan fácilmente. Sin embargo, la tentación era fuerte y su invitación resonaba en mi mente como un eco persistente. Solo será un rato, insistió él. No tienes por qué sentirte incómoda. Había algo en su tono que hizo tambalear mis resoluciones. Finalmente cedí, decidí acompañarlo a un bar cercano donde solían servir tapas deliciosas y vino local. El lugar estaba lleno de risas y conversaciones animadas, pero yo solo podía concentrarme en él. Era como si todo lo demás hubiera desaparecido. Mientras compartíamos unas aceitunas y un par de copas de vino tinto, nuestra conversación fluía con naturalidad. Hablábamos sobre temas triviales al principio, el clima sevillano y las tradiciones locales. Pero luego la conversación se tornó más personal, comenzamos a compartir anécdotas sobre nuestras vidas pasadas. Me gusta cómo Sevilla cobra vida durante la feria, comentó él mientras tomaba un sorbo de su vino. Así es, asentí mientras recordaba las luces brillantes y el aroma a flores frescas durante esa época del año. Es uno de los momentos más especiales aquí. La atmósfera se cargó nuevamente cuando nuestras manos se rozaron al alcanzar el mismo plato de jamón ibérico sobre la mesa. Fue un instante breve pero electrizante, ambos nos detuvimos al mismo tiempo para mirarnos a los ojos. No deberíamos estar aquí, murmuré casi sin darme cuenta. La culpa comenzaba a asomarse por encima del deseo creciente. Él sonrió levemente antes de responder, tal vez no debamos pensar tanto. Su mirada era intensa, podía sentir cómo sus palabras resonaban dentro de mí. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, nos besamos. Fue un acto impulsivo sin pensar en las consecuencias ni en lo que dejaríamos atrás al cruzar esa línea invisible entre lo profesional y lo personal. El mundo exterior desapareció por completo, solo existíamos nosotros dos en ese momento robado. Cuando finalmente nos separábamos, ambos parecíamos aturdidos por lo sucedido. Miré alrededor para asegurarme de que nadie nos hubiera visto. Afortunadamente estábamos rodeados por las risas ajenas y nadie parecía haberse percatado del giro inesperado en nuestra velada. Esto no puede pasar otra vez, dije con voz temblorosa mientras intentaba recuperar la compostura. Él asintió lentamente aunque su expresión reflejaba una mezcla de deseo e incertidumbre, lo sé. La tensión entre nosotros había aumentado exponencialmente, ya nada sería igual después de este encuentro. Regresamos juntos a la oficina después de aquella noche llena de emociones encontradas. Caminamos por los pasillos casi en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo ocurrido entre nosotros.
Al llegar a mi escritorio, sentí una punzada de culpa al recordar a mi pareja esperándome en casa. Era imposible ignorar esa parte de mi vida, sin embargo, ahora había algo nuevo e inquietante latente dentro de mí, una atracción prohibida hacia alguien con quien debía ser profesional ante todo. Los días siguientes fueron difíciles, cada vez que veía a mi jefe sentía esa misma chispa encenderse entre nosotros nuevamente. A pesar del deseo creciente por descubrir más sobre esta conexión inesperada, también había una lucha interna constante contra mis propios sentimientos hacia mi pareja actual. Las horas transcurrían lentas mientras cada encuentro casual se convertía en un tira y afloja emocional interminable entre el deber y el deseo no correspondido. A veces me preguntaba si realmente podría continuar así sin enfrentar mis verdaderos sentimientos o si estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de responsabilidad y otro lleno de pasión prohibida. Un día decidí hablar con mi pareja sobre cómo me sentía incompleta últimamente. Tal vez eso ayudaría a aclarar mis pensamientos confusos respecto a nuestra relación actual antes de tomar decisiones drásticas o enfrentar consecuencias irreversibles debido a esta nueva conexión laboral tan intensa e inesperada. Sin embargo, todo cambió cuando entré al trabajo al siguiente día. Murmullos comenzaron a circular por las oficinas acerca de mí y mi jefe. Al llegar a la oficina, el ambiente era diferente. Los murmullos se intensificaban a medida que cruzaba el vestíbulo. Miradas furtivas y susurros me envolvían, como si todos estuvieran al tanto de un secreto que yo ignoraba. La tensión se palpaba en el aire, y mi estómago se retorcía ante la idea de que mi encuentro con mi jefe en el ascensor hubiera dejado huellas visibles. Mientras organizaba mis cosas en la mesa, una compañera se acercó. Con una sonrisa nerviosa, me preguntó si había tenido un buen primer día en la empresa. Su tono era ligero, pero sus ojos revelaban curiosidad. Intenté responder con naturalidad, pero las palabras se me atragantaron. Sí, todo bien, logré decir, evitando su mirada inquisitiva. A medida que avanzaba la mañana, no podía dejar de pensar en lo ocurrido entre nosotros. La atracción había surgido repentinamente como un rayo en un cielo despejado. La culpa por haber traicionado a mi pareja me consumía lentamente. Me preguntaba cómo había llegado a este punto y qué significaba para mí. En la hora del almuerzo, decidí salir a dar un paseo por las calles de Sevilla. Las tapas y los aromas del jamón ibérico llenaban el aire, era un recordatorio de los momentos simples que solía disfrutar con mi pareja. Sin embargo, hoy todo parecía desdibujado y distante. Las risas de los grupos sentados en las terrazas resonaban en mis oídos como ecos lejanos. Regresé a la oficina sintiendo el peso de mis decisiones sobre mis hombros. Al entrar, me encontré con mi jefe en su despacho, su expresión era seria pero acogedora al mismo tiempo. Me invitó a pasar y cerró la puerta tras de mí. El silencio entre nosotros era palpable. ¿Cómo te has sentido desde lo de ayer?, preguntó con voz suave. No sé, respondí honestamente mientras miraba hacia abajo, evitando su mirada intensa. Ha sido confuso. Él se acercó un poco más, rompiendo la distancia que había entre nosotros. Me gustaría que pudiéramos hablar más a menudo, sugirió con una calidez que contrastaba con el frío ambiente laboral. Sin pensarlo dos veces, asentí, necesitaba aclarar mis pensamientos y entender qué estaba sucediendo entre nosotros. Sin embargo, cada palabra que intercambiábamos parecía intensificar la tensión ya existente. Las horas pasaron rápidamente mientras trabajábamos juntos en varios proyectos. Cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente o nuestras miradas se encontraban por un instante más largo del habitual, sentía cómo crecía esa chispa entre nosotros nuevamente. Al final del día, cuando todos comenzaron a irse a casa, él me llamó suavemente antes de salir, ¿te gustaría tomar algo? Solo para charlar. La idea me hizo dudar. Recordé a mi pareja esperando en casa y cómo cada decisión afectaría nuestra relación. Pero algo dentro de mí anhelaba esa conexión inesperada que había surgido entre nosotros. Acepté su invitación y nos dirigimos a un bar cercano donde las tapas eran exquisitas y el vino fluía con facilidad. La conversación fluyó naturalmente, compartimos risas y anécdotas sobre nuestros trabajos previos y nuestras vidas personales. A medida que avanzaba la noche, una mezcla de emociones se agolpaba dentro de mí,
alegría por compartir ese momento especial y culpa por estar allí mientras pensaba en mi pareja. Cuando salimos del bar bajo las luces tenues de Sevilla, decidimos caminar unos minutos más antes de separarnos definitivamente. El aire fresco acariciaba nuestro rostro mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas. De repente, sin previo aviso y casi como si fuera inevitable después de todo lo vivido juntos desde aquel encuentro en el ascensor, nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos asustados por lo ocurrido. El beso fue fugaz pero electrizante, sentí como todo lo demás desaparecía mientras ese instante se grababa en mi memoria. En ese momento no había dudas ni remordimientos, solo existía esa conexión intensa e innegable entre nosotros. Ambos retrocedimos como si nos hubiéramos quemado al tocar una estufa caliente. La realidad regresó rápidamente al darme cuenta del caos emocional al que me estaba exponiendo al seguir esta senda peligrosa. Esto no debería haber pasado, murmuré avergonzada mientras miraba hacia otro lado para evitar sus ojos llenos de comprensión. Él asintió lentamente pero no dijo nada más. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea difícil de borrar ahora. Regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno donde estaba mi pareja esperándome inocentemente y otro donde esta nueva atracción crecía cada vez más fuerte e incontrolable. Esa noche apenas dormí, los pensamientos giraban sin cesar en mi mente como hojas arrastradas por el viento sevillano durante la feria. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría continuar sin enfrentar esta nueva realidad? El día siguiente prometía ser complicado. Sabía que tendría que lidiar no solo con mis sentimientos sino también con las consecuencias inevitables de lo sucedido hasta ahora. La mañana llegó con un cielo gris que reflejaba mi estado interior. Me vestí con cuidado, eligiendo una blusa que me hiciera sentir profesional, aunque el nudo en mi estómago no desaparecía. Al llegar a la oficina, el ambiente era el habitual, ruido de impresoras, conversaciones sobre proyectos y el aroma del café recién hecho. Sin embargo, todo eso se sentía distante, como si estuviera observando desde un cristal. El encuentro con mi jefe estaba programado para esa mañana. La idea de verlo me provocaba una mezcla de ansiedad y emoción. Había decidido que lo mejor sería mantener nuestra relación en secreto, al menos por ahora. No hay necesidad de complicar más las cosas, pensé mientras caminaba hacia su oficina. Cuando entré, él estaba revisando unos documentos. Al levantar la vista, una sonrisa se dibujó en su rostro. «Buenos días», dijo con un tono cálido que me hizo sentir un poco más relajada. Pero esa sensación duró poco, la culpa volvió a asomarse en mi mente como un viejo conocido. La conversación fluyó sin problemas al principio. Hablamos de los proyectos en curso y de cómo podría contribuir más al equipo. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se cruzaban, recordaba lo que había sucedido entre nosotros. La atracción seguía ahí, latente y peligrosa. Al mediodía, decidí salir a comer sola para aclarar mis pensamientos. Caminé por las calles empedradas de Sevilla, sintiendo la brisa fresca y el murmullo de los bares cercanos llenos de gente disfrutando tapas y risas. Pero el bullicio no lograba distraerme, mi mente seguía volviendo a él. Regresé a la oficina con la esperanza de que la tarde transcurriera sin incidentes. Sin embargo, al entrar en su despacho para revisar algunos documentos, la tensión se hizo palpable nuevamente. ¿Te gustaría que pasáramos más tiempo juntos?, preguntó de manera casual pero con una mirada intensa que me hizo dudar. No sé si es lo correcto, respondí casi en un susurro. La idea de mantenerlo en secreto comenzaba a pesarme más de lo esperado. Podemos ser cuidadosos, dijo él, acercándose un poco más a mí. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos y esa conexión inexplicable entre ambos. En ese momento sonó el teléfono y rompió la burbuja que habíamos creado por unos segundos. Regresé rápidamente a mis tareas diarias intentando ignorar los latidos acelerados de mi corazón. La jornada laboral terminó sin mayores incidentes. Sin embargo, al llegar a casa esa noche encontré a mi pareja sentado en la sala con una expresión preocupada en su rostro. ¿Qué te pasa? Te veo distante, comentó mientras servía 2 copas de vino tinto. Su mirada inquisitiva me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba sucediendo en mi vida laboral. No es nada,
respondí tratando de sonar convincente mientras tomaba un sorbo del vino para calmarme un poco. A medida que avanzaba la noche y compartíamos algunas anécdotas sobre nuestro día, no podía evitar pensar en él. Mis pensamientos se deslizaban entre lo prohibido y lo cotidiano como si fueran dos ríos paralelos incapaces de tocarse. Finalmente caímos en la cama agotados por el día, aún así, no pude conciliar el sueño fácilmente. La imagen de su sonrisa persistía en mi mente junto con los recuerdos del ascensor y cómo habíamos cruzado una línea complicada entre lo profesional y lo personal. En medio de mis reflexiones nocturnas decidí que debía tomar las riendas de esta situación antes de perderme completamente entre mis propios sentimientos contradictorios. Pero antes incluso de poder poner mis pensamientos en orden, la vida tenía otros planes para mí. La mañana siguiente fue igual de gris como aquella anterior, sin embargo, esta vez había algo diferente en el aire, una sensación pesada que presagiaba cambios inminentes. Al llegar a la oficina noté algo extraño. Había murmullos entre los compañeros y miradas furtivas lanzadas hacia mí cada vez que cruzaba un pasillo. Durante el almuerzo me encontré con una compañera cercana quien parecía tener algo importante que decirme pero dudaba cómo abordarlo. ¿Te has dado cuenta del ambiente últimamente?, preguntó mientras compartíamos unas tapas en uno de los bares cercanos. Hay rumores sobre ti. Mis manos se congelaron alrededor del vaso mientras ella continuaba hablando sobre cómo algunos pensaban que había algo más entre nosotros. Sus palabras resonaron como campanas lejanas anunciando problemas inminentes. ¿De qué hablas?, intenté parecer despreocupada aunque sabía perfectamente hacia dónde iba esto. No sé exactamente, pero hay quienes creen que tú y tu jefe. Bueno, dejó caer la frase sin terminarla, pero su insinuación era clara como el agua del río Guadalquivir bajo el sol sevillano. Regresé a la oficina sintiéndome atrapada nuevamente, esta vez no solo por mis propios sentimientos sino también por las sospechas ajenas que comenzaban a rodearme como sombras inquietantes. Al entrar vi a mi jefe hablando animadamente con otro colega. Cuando notó mi presencia dejó caer su sonrisa momentáneamente antes de volver a centrarse en la conversación como si nada hubiera pasado entre nosotros días atrás. El resto del día pasó lentamente mientras intentaba concentrarme en mis tareas, pero cada vez era más difícil ignorar las miradas curiosas y las insinuaciones sutiles alrededor mío. Todo parecía girar hacia un inevitable desenlace donde tendría que enfrentar no solo mis emociones sino también las consecuencias externas de nuestra relación secreta. Esa noche decidí enviarle un mensaje corto a mi jefe: necesitamos hablar. Mi corazón latía aceleradamente mientras pulsaba enviar. Sabía perfectamente que estaba en juego, pero también sentía como cada decisión me acercaba más al abismo emocional donde todo podría cambiar para siempre. Pasamos la noche juntos, fue reconfortante pero también abrumador porque cada instante robado se sentía cargado con promesas incumplidas y secretos peligrosos ocultos bajo capas invisibles del deber cotidiano. La culpa regresó con fuerza mientras intentábamos disfrutar del momento presente sabiendo muy bien cuánto podría costarnos todo esto. El día siguiente en la oficina comenzó como cualquier otro, pero el ambiente era diferente. La tensión entre nosotros se palpaba en el aire. Intenté concentrarme en mis tareas, pero cada vez que cruzaba miradas con mi jefe, el corazón se me aceleraba. Era una lucha constante entre el deseo y la razón. Mientras revisaba unos documentos, él se acercó a mi escritorio. ¿Tienes un momento?, preguntó con un tono que sonaba más serio de lo habitual. Asentí, sintiendo que mi estómago se contraía. Nos dirigimos a una sala de reuniones vacía, un espacio donde las paredes parecían absorber los secretos y las dudas. Quiero hablar sobre lo que pasó, comenzó. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en su mirada que me sorprendió. No puedo dejar de pensar en ello, y me pregunto si tú también te sientes así. La sinceridad de sus palabras me hizo dudar. ¿Qué estaba haciendo? Era complicado y peligroso. No sé si deberíamos seguir hablando de esto, respondí, tratando de mantener la calma. Hay muchas cosas en juego. La culpa me pesaba como una losa, pero su presencia era difícil de ignorar. Él dio un paso más cerca, y el espacio entre nosotros se volvió casi palpable. No estoy seguro de lo que quiero en mi vida ahora mismo, admitió. Todo es confuso. Sus palabras resonaban en mí, también yo sentía esa confusión,
ese vacío que no lograba llenar con mi relación actual. La conversación se tornó más profunda y personal, compartimos anécdotas sobre nuestras vidas antes del trabajo. Sin embargo, cada palabra parecía acercarnos más a una línea peligrosa que no debía cruzarse. La atracción seguía ahí, latente y poderosa. Cuando regresé a mi escritorio después de nuestra charla, noté a un viejo amigo entrando por la puerta principal. Su sonrisa era familiar y reconfortante, sin embargo, su presencia trajo consigo una oleada de inquietud. No quería que supiera nada sobre mi situación actual. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó mientras se acercaba. «¿Cómo va todo por aquí?». Intenté sonreírle con naturalidad mientras pensaba en cómo evitar cualquier pregunta incómoda. «Bien, adaptándome al nuevo trabajo», respondí evasivamente. Pero él parecía no conformarse con esa respuesta tan simple. «¿Y tu pareja, todo bien?», insistió con curiosidad genuina. En ese momento sentí un nudo en el estómago, la verdad era complicada y dolorosa. «Sí, todo bien», mentí. Sabía que no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo sin arriesgarme a perderlo todo. Mientras hablábamos, mis pensamientos volvían a mi jefe y nuestras interacciones recientes. La atracción seguía viva, cada encuentro laboral se convertía en un desafío para mantener las distancias necesarias mientras luchábamos contra nuestros sentimientos mutuos. La semana avanzó llena de encuentros casuales donde las miradas decían más que 1000 palabras. Cada vez que pasábamos uno junto al otro en la oficina, había un roce involuntario o una sonrisa furtiva que solo nosotros entendíamos. Sin embargo, la culpa seguía acechando como una sombra constante detrás de cada momento robado juntos. Mi pareja comenzaba a notar mi distracción, preguntas sutiles sobre mis horarios o mis cambios de humor empezaron a surgir durante las cenas compartidas. Una noche decidimos salir a cenar tapas al bar local favorito, el aroma del jamón ibérico y el aceite de oliva llenaban el aire mientras intentábamos disfrutar del momento juntos. Pero cada bocado sabía amargo porque mi mente vagaba hacia otra persona. «¿Te pasa algo?», preguntó él con preocupación al notar mi falta de atención durante la cena. Su mirada penetrante me hizo sentir aún más culpable por lo que estaba ocurriendo detrás de su espalda. «No, solo estoy cansada del trabajo», respondí rápidamente intentando desviar la conversación hacia temas menos personales. Pero sabía que esa no era la solución adecuada, estaba jugando con fuego sin pensar en las consecuencias. Al volver a casa esa noche, decidí enviarle un mensaje a mi jefe: «Necesitamos hablar». Mi corazón latía aceleradamente mientras pulsaba enviar. Sabía perfectamente que estaba en juego, pero también sentía como cada decisión me acercaba más al abismo emocional donde todo podría cambiar para siempre. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros laborales tensos y momentos robados llenos de promesas incumplidas y secretos peligrosos ocultos bajo capas invisibles del deber cotidiano. Cada vez que nos cruzábamos en la oficina sentía ese magnetismo irresistible tirando de mí hacia él, una atracción innegable pero prohibida por todas partes. Finalmente llegó el día acordado para nuestra conversación privada después del trabajo. En cuanto cerré la puerta detrás de mí, sentí como la atmósfera cambió instantáneamente entre nosotros dos, había algo electrizante flotando en el aire. «Debemos ser claros sobre lo que queremos», dijo él con voz grave mientras se acercaba lentamente hacia mí. Su mirada intensa hacía eco del deseo reprimido entre ambos desde aquel encuentro inicial atrapados en el ascensor. Asentí con la cabeza aunque sabía muy bien lo complicado que sería tomar decisiones definitivas sobre nuestras vidas personales, tan entrelazadas ahora mismo. La tensión crecía hasta convertirse casi palpable cuando escuchamos ruidos provenientes del pasillo, pasos apresurados y murmullos lejanos comenzaron a llenar el silencio incómodo entre nosotros dos. De repente alguien abrió la puerta bruscamente e interrumpió nuestro momento privado. Eran dos compañeros cargando cajas para algún evento próximo dentro de la oficina. El instante se rompió como cristal frágil ante sus miradas curiosas e inquisitivas. «Disculpen», dijo uno mientras trataban de organizarse rápidamente para salir nuevamente al pasillo abarrotado antes de volver a sus tareas diarias. Ese giro inesperado trajo consigo una sensación extraña. ¿Qué pasaría si alguien comenzara a sospechar? ¿Qué consecuencias tendría nuestra relación secreta si alguien decidiera hablar?
La presión aumentó nuevamente cuando intentamos retomar nuestra conversación interrumpida, pero ya nada sería igual después del quiebre repentino. La realidad nos golpeó como un balde frío lleno de incertidumbre e inseguridades acumuladas tras semanas enteras lidiando con emociones intensas sin rumbo claro alguno. Ambos sabíamos muy bien cuán frágil era nuestra situación actual como empleados dentro del mismo entorno laboral donde todo podía cambiar radicalmente ante cualquier rumor o malentendido. La presión en la oficina se volvió palpable. El murmullo de los compañeros se intensificó, y las miradas comenzaron a cambiar. Un rumor había empezado a circular, como un susurro que se expandía entre los cubículos. Cada vez que cruzaba miradas con mi jefe, una mezcla de nerviosismo y culpa invadía el aire. La atracción seguía ahí, pero la incertidumbre lo ensombrecía todo. ¿Has escuchado lo que dicen sobre nosotros?, preguntó él un día, su voz baja y cautelosa. No quiero pensar en eso, respondí tratando de mantener la calma. Es solo un rumor. Sin embargo, el peso de esa frase resonaba en mí. Sabía que los rumores podían arruinar carreras, y lo último que quería era poner en peligro mi nuevo trabajo por una relación secreta llena de complicaciones. Mientras tanto, mi pareja comenzó a mostrar señales de inquietud. Esa mañana me sorprendió con un desayuno especial, algo que solíamos hacer al principio de nuestra relación. He estado pensando en nosotros, dijo mientras servía el café. ¿Qué te parece si hacemos un viaje? Solo tú y yo. El corazón me dio un vuelco. La idea de escapar juntos sonaba tentadora y reconfortante, pero también me llenó de ansiedad. ¿Cómo podría disfrutar del viaje sabiendo que mis pensamientos estaban divididos? Claro, suena bien, respondí con una sonrisa forzada. A medida que pasaban los días, la presión aumentaba tanto en el trabajo como en casa. Las miradas furtivas con mi jefe se volvían más frecuentes, cada encuentro casual se cargaba de significado oculto. Un día, mientras revisábamos unos documentos juntos, nuestras manos se rozaron accidentalmente y sentí una chispa que no podía ignorar. Lo siento, dijo él rápidamente apartando la mano como si hubiera tocado fuego. No pasa nada, murmuré sintiendo como el rubor subía por mis mejillas. La tensión era insoportable y cada vez más difícil de manejar. Las conversaciones con mi pareja se tornaban superficiales, hablábamos del clima o del trabajo sin profundizar en lo que realmente nos preocupaba. Me preguntaba si él sospechaba algo o si simplemente estaba demasiado absorto en su propia vida para darse cuenta. Una tarde decidí salir a dar un paseo por Sevilla para despejar mi mente. Las calles estaban llenas de vida, los aromas de tapas recién hechas flotaban por el aire mientras pasaba por los bares locales. La feria se acercaba y la ciudad comenzaba a vestirse con colores vibrantes y música alegre. Sin embargo, todo eso me parecía lejano e inalcanzable. Regresé a casa sintiéndome más agobiada que nunca. Mi pareja estaba sentado en el sofá con una expresión seria. ¿Te pasa algo?, preguntó al verme entrar. No, estoy bien, respondí automáticamente. Ya no eres la misma desde hace semanas, insistió él con preocupación genuina. Las palabras calaron hondo y me hicieron reflexionar sobre que también estaba ocultando mis sentimientos. La culpa comenzó a apoderarse de mí nuevamente, cada día era más difícil mantener las apariencias mientras lidiaba con mis emociones contradictorias. El fin de semana llegó y decidimos ir a una pequeña feria local para distraernos un poco. La música sonaba animada y las luces brillaban intensamente, todo parecía perfecto para desconectar del estrés diario. Pero incluso allí, las risas no lograban borrar la sensación de incomodidad que llevaba dentro. Mientras paseábamos entre las atracciones, vi a un grupo de compañeros del trabajo riendo cerca del puesto de churros. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar que podrían estar hablando sobre mí o sobre lo que había sucedido entre mi jefe y yo en ese ascensor atascado. ¿Te gustaría probar unos churros?, preguntó mi pareja al notar mi distracción. Sí, claro, respondí sin entusiasmo. Al final del día regresamos a casa cansados pero aún sin hablar sobre lo evidente, nuestra relación estaba tambaleándose al borde del abismo emocional debido a mis secretos no revelados. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban incesantemente entre lo que había construido con mi pareja y la atracción prohibida hacia mi jefe.
En medio del insomnio, decidí enviarle un mensaje a él: necesitamos hablar. Su respuesta llegó rápidamente: de acuerdo. La inminente conversación me llenó de ansiedad, sabía que tendríamos que abordar nuestros sentimientos antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente nos encontramos en su oficina después del almuerzo, el ambiente era tenso desde el principio. No podemos seguir así, comencé sin rodeos mientras cerraba la puerta tras mí. Lo sé, respondió él con voz grave, mostrando signos visibles de preocupación también. No quiero poner en riesgo nuestras carreras ni lastimar a nadie, continué sintiendo como las palabras salían atropelladamente. Pero hay algo real entre nosotros, insistió él acercándose un poco más hacia mí como si quisiera cerrar esa distancia emocional tan palpable entre ambos. No deberíamos estar aquí, murmuré mientras retrocedía involuntariamente ante su cercanía física y emocionalmente complicada. De repente sonó el teléfono interrumpiendo nuestro momento tenso. Fue una llamada inesperada para él relacionada con el trabajo urgente que necesitaba atención inmediata. Mientras atendía la llamada me senté en la silla frente a su escritorio sintiéndome atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de rutina segura y otro lleno de incertidumbre emocionante pero peligrosa. Cuando colgó parecía más agitado aún. No puedo seguir así, dijo finalmente mirando hacia abajo como si estuviera buscando respuestas ocultas debajo del escritorio desordenado donde reposaban documentos olvidados e historias no contadas entre nosotros. ¿Qué quieres decir?, pregunté temerosa ante sus palabras cargadas de significado profundo e incierto al mismo tiempo. Debemos ser claros sobre lo que sentimos antes de tomar decisiones equivocadas, respondió lentamente mientras sus ojos buscaban los míos tratando desesperadamente encontrar alguna conexión sincera entre ambos. En ese instante comprendí cuán crítica era nuestra situación, podía perderlo todo si elegía mal esta vez. La tensión se palpaba en el aire y las palabras de mi jefe resonaban en mi mente como un eco incesante. Debemos ser claros sobre lo que sentimos antes de tomar decisiones equivocadas. Su mirada intensa me desarmaba, y a pesar de la confusión que sentía, había una parte de mí que anhelaba esa claridad. La conversación había comenzado como un simple intercambio de ideas, pero rápidamente se había transformado en algo mucho más profundo. Necesito tiempo para pensar, respondí tratando de mantener la voz firme. Era cierto que la presión me abrumaba. A medida que los días pasaban, las dudas sobre mi relación actual se volvían más pesadas. La idea de perder a mi pareja me atormentaba, pero también lo hacía el deseo por mi jefe. Al salir del despacho noté a algunos compañeros intercambiando miradas furtivas. El rumor sobre nosotros ya comenzaba a circular, y eso solo aumentaba mi ansiedad. Cada encuentro con él en la oficina se tornaba un juego peligroso. Su risa suave y sus comentarios ingeniosos me hacían olvidar por momentos la realidad que enfrentaba. En casa todo parecía normal, pero la tensión era palpable. Mi pareja había planeado una cena especial para nosotros dos, un intento por reavivar nuestra conexión. Mientras cenábamos en un pequeño restaurante del barrio, el aroma del marisco fresco llenaba el aire y las luces tenues creaban un ambiente acogedor. Sin embargo, mis pensamientos estaban lejos de allí. ¿Te pasa algo?, preguntó con preocupación mientras servía una copa de vino tinto. No, solo estoy cansada, mentí sintiendo como la culpa se apoderaba de mí al pronunciar esas palabras. La conversación fluyó entre risas nerviosas y anécdotas sobre el trabajo, pero no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con mi jefe y en lo que estaba por venir. La noche transcurrió sin incidentes significativos hasta que él mencionó algo inesperado: he estado pensando en unas vacaciones juntos. Las palabras resonaron como un trueno en mi mente. ¿Vacaciones? ¿Era eso lo que necesitábamos para salvar nuestra relación? Pero al mismo tiempo me sentí atrapada entre dos mundos, uno donde todo era familiar y seguro, y otro lleno de incertidumbre y deseo. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes del ascensor volvieron a atormentarme. La calidez del abrazo compartido y la chispa del beso no se desvanecían fácilmente. Pasamos la noche juntos en ese pequeño espacio confinado, sin embargo ahora era evidente que esa experiencia había cambiado todo. A la mañana siguiente decidí enfrentar mis sentimientos con honestidad.
En el camino al trabajo reflexioné sobre cómo podría comunicarle a mi pareja lo que realmente sentía sin herirlo demasiado. Pero cuando llegué a la oficina y vi a mi jefe esperando por mí, su mirada penetrante hizo que todas mis resoluciones se desvanecieran. ¿Podemos hablar?, preguntó con seriedad mientras nos dirigíamos a una sala vacía. La conversación fue directa, necesitábamos aclarar nuestra situación antes de seguir adelante. No puedo seguir así, le dije finalmente sintiendo como cada palabra pesaba como una losa sobre mis hombros. Entiendo, respondió él con voz grave. Pero necesito saber si esto es real o solo un capricho. Sus palabras resonaron dentro de mí mientras luchaba por encontrar una respuesta adecuada. ¿Qué era lo que realmente quería? ¿Era posible dejar atrás años de historia con alguien para seguir esta nueva atracción? Las preguntas giraban en mi cabeza mientras él esperaba pacientemente una respuesta. Creo que, empecé a decir, pero fui interrumpida cuando sonó mi teléfono móvil. Era un mensaje de texto inesperado de mi pareja. ¿Dónde estás? Te necesito. El corazón me dio un vuelco al leer esas palabras. Sabía que debía regresar pronto a casa o arriesgarme a enfrentar su ira por no haber sido honesta desde el principio. Miré a mi jefe y vi su expresión cambiante, entendía perfectamente lo complicado del momento. Lo siento, murmuré antes de salir apresuradamente del despacho hacia el ascensor nuevamente. Cada piso descendido parecía una eternidad mientras pensaba en las decisiones inminentes. Cuando finalmente llegué al aparcamiento y subí al coche, el aire fresco me golpeó como una ola revitalizante tras haber estado atrapada entre mis pensamientos contradictorios durante tanto tiempo. Aún así, no podía evitar sentirme culpable por dejarlo así. Las expectativas no cumplidas flotaban entre nosotros como sombras. Al llegar a casa encontré a mi pareja sentado en el sofá con una expresión preocupada pintada en su rostro cansado. ¿Te sientes bien?, preguntó con voz suave pero firme. Sí, solo tuve un día complicado, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mis emociones detrás de una fachada tranquila. No quiero presionarte, continuó él después de unos momentos silenciosos cargados de tensión emocional entre nosotros dos. Pero he sentido que últimamente hay algo diferente entre nosotros. Era cierto, era igual desde aquella vez en el ascensor ni desde aquella noche compartida con alguien más allá del amor familiar que habíamos construido juntos durante años. A veces simplemente necesitamos espacio para respirar, murmuré tratando de evitar cualquier confrontación directa sobre mis sentimientos actuales hacia otra persona. Sin embargo, su mirada no dejaba lugar para dudas, sabía que estaba escondiendo algo importante detrás de mis palabras vacías e intentos fallidos por mantenerlo todo bajo control. El silencio llenó la habitación mientras ambos reflexionábamos sobre nuestras vidas juntas hasta ese momento. Los sueños compartidos y los planes futuros parecían desvanecerse lentamente ante nuestros ojos sin poder hacer nada para detenerlo. Al día siguiente decidí darme otro tiempo para reflexionar antes de tomar decisiones definitivas respecto al futuro con ambos hombres presentes en mi vida, uno conocido desde hace años lleno historias compartidas, otro nuevo e intrigante lleno promesas desconocidas. Sin embargo, cuando llegué al trabajo encontré un ambiente tenso. Murmullos circulaban rápidamente entre los empleados acerca del escándalo reciente relacionado con nuestra empresa. Un evento inesperado cambiaría radicalmente todo lo planeado hasta ese momento. El murmullo en la oficina se intensificó cuando llegué, y la atmósfera se volvió densa. Mis compañeros susurraban, intercambiando miradas furtivas. No podía ignorar el hecho de que algo grave estaba sucediendo. Las noticias sobre el escándalo habían llegado a todos, y aunque no era el centro de atención, la tensión me afectaba profundamente. Me dirigí a mi escritorio intentando concentrarme en mis tareas. Pero la mente se me llenaba de pensamientos confusos. La relación con mi jefe había comenzado como un juego entre dos adultos, pero había evolucionado en algo mucho más complicado. La culpa por traicionar a mi pareja se mezclaba con la atracción irresistible que sentía hacia él. El día avanzó lentamente. Cada vez que entraba en su oficina para discutir un proyecto, la tensión era palpable. A veces nuestras manos se rozaban al pasarle documentos, y un escalofrío recorría mi cuerpo. Debemos hablar, dijo una mañana mientras cerraba la puerta tras de mí. Su mirada era seria, y su tono urgente.
¿Sobre qué? Pregunté, aunque sabía que la respuesta estaba clara como el agua. Sobre lo que está pasando entre nosotros, respondió con voz grave. No puedo seguir así. El eco de sus palabras resonó en mí como un tambor lejano. La idea de terminar lo que habíamos comenzado me llenó de pánico. No es tan sencillo, murmuré, sintiendo como el peso de mis decisiones me aplastaba. Él suspiró y se pasó una mano por el cabello. No quiero lastimarte ni ser parte del problema en tu vida personal. En ese momento decidí que necesitábamos un tiempo a solas para pensar. Tenía que aclarar mis sentimientos antes de avanzar hacia cualquier decisión drástica. La pausa llegó justo cuando mi pareja decidió sorprenderme con un viaje a la feria de Sevilla. La idea era encantadora, luces brillantes, tapas exquisitas y música vibrante llenando el aire. Sin embargo, también significaba alejarme del caos del trabajo y del dilema emocional que me atormentaba. Mientras paseábamos entre las casetas decoradas con farolillos, intenté disfrutar del momento. Pero cada risa y cada bocado sabroso se mezclaban con pensamientos sobre mi jefe, su mirada intensa, su risa contagiosa y esos momentos robados en el ascensor donde todo parecía posible. ¿Te pasa algo?, preguntó mi pareja al notar mi distracción. No, solo estoy cansada, respondí tratando de ocultar mi confusión. El viaje terminó siendo un intento fallido por desconectar. Al regresar a casa, los recuerdos de Sevilla aún danzaban en mi mente mientras trataba de encontrar una solución a mis problemas internos. Unos días más tarde volví al trabajo sintiéndome más decidida pero igual de confundida. Las conversaciones sobre el escándalo continuaban, los rumores estaban por todas partes y afectaban no solo a los implicados sino también al ambiente laboral general. Durante una reunión importante esa semana, la tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los directores mencionó indirectamente las implicaciones del escándalo en nuestra productividad. Me sentí expuesta, todos estaban mirando hacia mí como si supieran lo que estaba ocurriendo detrás de las puertas cerradas. En ese instante decisivo recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era de él. El corazón me dio un vuelco mientras leía esas palabras simples pero cargadas de significado. Al terminar la reunión, me acerqué a su oficina con nerviosismo palpable en cada paso. La puerta estaba entreabierta y pude ver su rostro serio mientras miraba por la ventana hacia la ciudad bulliciosa afuera. ¿Qué sucede?, pregunté al entrar sin esperar respuesta inmediata. No podemos seguir así, dijo finalmente sin mirarme a los ojos. Su voz sonaba firme pero había una tristeza palpable detrás de ella. ¿Por qué? ¿Es por lo que dicen? No somos los únicos involucrados aquí, respondí tratando de defendernos ante lo inevitable. Él giró su cabeza lentamente para mirarme, sus ojos reflejaban una lucha interna similar a la mía. Lo sé, pero esto nos está afectando más allá del trabajo. Las palabras flotaron entre nosotros como una nube pesada llena de lluvia inminente. En ese momento entendí que no podía ignorar más el dilema moral que enfrentábamos, seguir adelante o dar un paso atrás para proteger lo poco que quedaba intacto en nuestras vidas personales. La conversación continuó durante lo que pareció una eternidad, ambos expusimos nuestros temores y deseos sin filtros ni reservas. Sin embargo, algo dentro mío seguía gritando por respuestas claras y decisiones firmes. Finalmente decidimos tomar distancia por un tiempo. Necesitábamos reflexionar sobre nuestras vidas antes de hacer cambios drásticos que podrían afectar nuestras carreras e incluso nuestras relaciones personales fuera del trabajo. Sin embargo, justo cuando pensábamos haber encontrado una solución temporal para nuestro dilema emocional, ocurrió algo inesperado. Uno de nuestros compañeros entró abruptamente en la oficina con una expresión alarmada en su rostro. «Han despedido a alguien», exclamó casi fuera de sí mismo antes de cerrar la puerta tras él nuevamente para evitar ser escuchado por otros empleados cercanos. La noticia cayó como un balde frío sobre nosotros. Ambos nos miramos con preocupación mutua mientras nuestras mentes comenzaban a trabajar rápidamente intentando conectar puntos entre rumores y realidades laborales inciertas. «Esto podría ser grave», dijo él finalmente mientras se pasaba las manos por el cabello nuevamente estresado ante esta nueva situación imprevista. Y así quedó claro, si pensábamos que teníamos control sobre nuestra situación personal o profesional estábamos completamente equivocados.
Un nuevo escándalo podría cambiarlo todo nuevamente. Nuestras vidas estaban atadas no solo por decisiones personales sino también por dinámicas laborales cada vez más complejas e impredecibles.